O sea, un macho cabrío que se sacrificaba y llevaba todos los pecados del pueblo, y el sacerdote recogía en un recipiente la sangre y con temor y temblor entraba directamente al lugar santísimo donde estaba el arca y rociaba el arca 7 veces y pronunciaba el nombre del Señor como 8 veces y decía Yahweh Ochea. Yahweh Ochea, que quiere decir Yahweh sálvanos. Y qué casualidad, porque esa palabra, pasándola del hebreo antiguo al hebreo moderno, quiere decir Yeshua, que quiere decir Yahweh sálvanos o Yahweh salva. Amén. Entonces, sin darse cuenta, el sacerdote, por ese camino de expectación, de temblor y de preocupación, cuando llevaba la sangre, estaba pronunciando nada menos, estaba pronunciando proféticamente que alguien en el futuro iba a abrir el camino para llegar directamente al Padre a través de un sacrificio. Por eso es que cuando Yeshua muere, el velo del templo se rasga en 2 y nos está dando un mensaje el Señor de que a través de la sangre de Yeshua, de ese nombre que se pronunciaba 7 veces en la boca del sacerdote Yahweh Ochea, el Padre abriría un camino para ir directamente a Él, y es la sangre preciosa de Yeshua. ¿Cuánto le aplauden? Okay. ¿Por qué digo con temor y temblor? Porque si el Padre o el Señor no perdonaba los pecados del pueblo, el sacerdote moría. El sacerdote quedaba muerto. El Señor lo mataba y lo tenían que alar, lo tenían que sacar con una pita. Con un lazo lo tenían que sacar, porque nadie podía entrar allá a ese lugar. Es un lugar reservado única y exclusivamente para el arca donde venía la presencia del Señor. Otro cabro lo dejaban vivo, porque eran 2, la suerte caía sobre 2, un cabro que lo dejaban vivo. El sacerdote confesaba todas las maldiciones, no los pecados, sino las maldiciones. Una cosa es el pecado, una cosa es lo malo que hacemos, y otra cosa es la consecuencia que trae el pecar. Por eso es que no es bueno pecar, porque el pecado daña la relación con Dios, y en segundo lugar le abre la puerta a la muerte y a la maldición. Entonces, cuando había pecado, Asael tenía poder y autoridad para destruir a Israel. Asael tenía poder y autoridad para destruir, para matar, para robar, para devorar. Voy a empezar a parafrasear, cuando usted le abre la puerta al diablo, Satanás tiene derecho sobre usted. Satanás tiene derecho y legalidad sobre usted, y puede destruir sus finanzas, puede destruir su salud, puede destruir su vida, puede destruir su juventud, puede destruir sus negocios. Por eso hay gente que lleva una vida arruinada, paupérrima y destruida, porque tienen demonios que tienen legalidad de operación sobre su vida, porque están en pecado. Y el que está en pecado no solamente daña su relación con el Señor, sino que Asael tiene legitimidad para destruir su vida. Entonces, un cabro se lo sacrificaban al Señor, un macho cabrío, para el perdón de pecados ese año, para que el Señor borrara los pecados, y otro cabro le colocaban las manos, y todas las maldiciones eran remitidas a ese cabro, y ese cabro era llevado directamente ¿a dónde? Al desierto. Y cuando estaba en el desierto lo llevaban a un monte, y ese monte le llamaban el monte de Asael, y lo despeñaban, lo tiraban al fondo. Entonces ese cabro moría esnucado, ese cabro moría ahí por inanición, moría. Y Asael, entonces, toda la furia de Asael caía sobre ese macho cabrío. Y Asael calmaba su furia. Era como un Rottweiler con hambre tirarle un trozo de carne.
Ustedes saben que hay alguien que tiene una característica. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿La paga de tu pecado qué es? La muerte. ¿Y quién era Asael? ¿Quién era Asael? Bueno, vamos a ver quién era Asael. Porque a mí nunca en la iglesia cristiana me pudieron decir quién era Asael. Y solamente estudiando las raíces hebreas comprendí quién era. Y Asá quiere decir cabra. Asá quiere decir cabra. Y hoy vamos a hablar de un hombre que tenía en la Biblia el nombre de cabra. Era Asá, Esaú. Y esa es la palabra que cuando cuando Asá nació era rojo. Era rojo. Y cubierto de pelo, parecía una cabra, por eso le colocaron Asá. Asá quiere decir cabra. Y en hebreo, en arameo, la palabra él tiene una connotación, quiere decir luz o quiere decir Elohim, que es la misma palabra para denotar un ángel o denotar un ser de esplendor, un Dios. Entonces, cuando estamos hablando de Asael, estamos hablando la cabra luminosa o la cabra peluda que es Dios. La cabra peluda que es Dios. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de Asael, ustedes saben que él también quiere decir Elohim. Y la palabra él quiere decir una deidad, un ángel, una deidad, un Dios. Entonces aquí ya tenemos una connotación importante. Asael es nada menos que el mismo Hasatán, el macho cabrío peludo caído. ¿Están entendiendo? ¿Y qué hace el macho cabrío peludo en el Yom Kippur? ¿Cuál es su función? Tiene la función de acusar, tiene la función de pedir juicio. Su naturaleza es acusar, su naturaleza es pedir condena, pedir condenación. Por eso usted va a encontrar en Apocalipsis capítulo 12 cuando habla de Asael, en una forma morfológica representa y una forma profética representa al acusador. ¿Qué es lo que hace un acusador en una sala en un tribunal? Hablar mal del acusado, condenar al acusado, restregarle pecados al acusado. Y dice la palabra, el acusador de nuestros hermanos que nos acusa de noche y de día. Entonces, cuando la persona es pedida en un tribunal, el fiscal se ensaña, el fiscal pide condena, y si le otorgan esa condena, entonces la fiscalía tiene el derecho legal de llevar a ese acusado a la cárcel, a encerrarlo. Porque hay personas que en el mundo espiritual están encerradas. Porque hay personas que están bajo celda. Porque hay personas que en la vida no pueden prosperar, no pueden salir, no pueden ser felices. Porque hay personas que cada año pasan con cosas negativas, con energías negativas. Porque hay personas que todos los años que pasan pareciera que estuvieran aprisionados en barrotes, encerrados, estuvieran en cárceles. ¿Sabe por qué? Porque Asael los tiene encerrados. Asael en el Kippur los pidió. Y como no fueron anotados en el libro de la vida y fueron anotados en el libro de los condenados, Satanás ejerce una legalidad sobre ellos y Satanás se enseñorea legítimamente sobre ellos porque fueron reos de muerte en el Kippur.